Nos encontramos en la ciudad de Cali. Les proponemos algo diferente. Vamos a explicar en qué consiste y por qué es importante el proyecto Amore, que busca hacer evaluaciones dinámicas de accesibilidad geográfica para lograr equidad en salud. Hemos venido al corregimiento del Vínculo en Buga a entrevistar a un paciente que ha tenido cáncer, ha tenido leucemia y ha tenido necesidad de tratamiento, y vamos a indagar cómo ha sido su proceso, su acceso a los servicios de salud. Síganos. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien. Hoy hemos venido a visitarte porque queremos que nos cuentes cómo ha sido tu proceso de atención del cáncer, cómo te diagnosticaron los tratamientos. Nos cuentes un poquito. Sí, señora, sí, pues para mí ha sido un poco complejo este nuevo episodio de mi vida, porque la verdad nunca me imaginé y estaba lejos de pensar de que esto de pronto me fuera algún día a suceder a mí. Siempre lo ve uno como lejos a uno. O sea, Que uno no le va a pasar a uno jamás, algo de cáncer lo va a tocar. Uno no se imagina esto, doctora, porque pues la verdad uno siempre ve los casos por ahí, uy, fulano tiene cáncer, fulana tiene cáncer. Entonces, pero uno nunca se imagina que eso le puede llegar a suceder a uno. Este episodio para mí ha sido muy duro. ¿Por qué? Porque yo he sido una persona que nunca, gracias a Dios, en mi vida tuve que asistir a un hospital ni nada por cuestiones ni de enfermedades, ni de accidentes. Entonces, me cogió, como dice el dicho, con las manos en los bolsillos. ¿Cómo te empezaste a dar cuenta de tu diagnóstico y cómo fue el tratamiento y si fue rápido el acceso a tratamiento? Pues yo presenté unos hematomas en mi cuerpo y por eso pues tomé la decisión de sacar una cita ante mi EPS y asistí a la cita y yo ese día laboré normal, un día normal para mí. Yo laboré y me dieron la cita a las 4 de la tarde. En ese momento llegué yo al puesto de salud y la doctora me atiende. Me dice ella que le presente mi cédula para hacerme sacar un examen. Inmediatamente me sacan un examen, me llevan a urgencia, me toman un examen, un hemograma. En el hemograma me dice la doctora que estoy delicado de salud, que tengo que quedarme hospitalizado, que porque yo me encuentro sobre una zona urbana. Me dice la doctora que yo debo de esperar porque me deben de llevar para un hospital de más complejidad, ¿no? Entonces, pues yo me quedé aterrado porque, pues, o sea, yo hasta incluso le pregunté, yo le dije, bueno, ¿y ese sí es el examen mío? Me dijo, sí, tú eres Juan. Yo le dije, sí, yo soy Juan, pero es que yo no siento nada. Me dijo, ya no, usted no se me puede parar de aquí, ya usted queda hospitalizado. Encontraron que había abajo en las plaquetas, empieza el tratamiento de quimioterapia. ¿Y cómo fue el acceso de ir y venir desde tu casa a la clínica? ¿Qué tan fácil o difícil? No, fue muy complejo porque la verdad yo vivo de aquí hacia donde me tienen que hacer los tratamientos, está lejos. Es más o menos hora y media cuando no hay trancones. Cuando hay trancones se complica la situación y hay veces 2 horas y media. Muchas veces a mí me ha tocado irme en buseta. Y para una persona oncológica como ya lo somos nosotros, los que padecemos de esta enfermedad, es muy delicado. ¿Por qué? Porque uno es una persona que viene siendo inmunosuprimida, que es una persona que se le puede pegar cualquier infección. Entonces lo más recomendable que le dicen los médicos a uno es que debe tener su propio transporte, de no recibir visitas, prácticamente de estar aislado de todo el mundo, porque cualquier gripa lo puede matar a uno, porque somos unas personas que manejamos un nivel de plaquetas y de defensas demasiado bajita. Entonces ha sido muy complicado. Muchas veces me tocó pagar carro particular de mis propios ingresos, lo que podía con mi sueldo, con lo que trabaja mi esposa, pagar carro particular. Para poder ir a las citas, ir a la atención del oncólogo. Ir a las atenciones del oncólogo, atenciones que deben de ser sí o sí a una hora, porque como puede usted saber, va uno a una cita y si usted llega tarde, pierde la cita. Pierde la cita. Entonces, pues le toca a uno muchas veces. O sea que la enfermedad no solamente es el impacto psicológico, el impacto del temor a morirte, sino el impacto económico
Sí. todos los gastos que tienes que incurrir Sí, para doctora. poderte transportar Sí, y tener acceso a tus terapias, a tu atención. La verdad es complicado y es muy complejo porque no solamente piensa uno, porque es que de mí depende mi hija, mi mamá, mi esposa, yo. Entonces, si yo soy la cabeza del hogar y estoy en esa situación, eso lo afecta a uno también mentalmente, psicológicamente, porque uno piensa, aparte de que está pensando en la salud de uno, está pensando en ellos. Porque uno dice, bueno, ahora se vienen muchos más gastos, ¿y qué hago? Si yo estoy acá encerrado, estoy enfermo. Entonces, y además de eso, como le digo, sacando de los propios recursos que le quedan a uno para costear esos transportes. Bueno, quería preguntarte si la entidad promotora de salud te da algún tema para el transporte o recibiste ayuda de alguien para poder transportarte a eso. Como tal de la entidad prestadora de salud, no. No. Por parte de la empresa donde yo trabajo, sí me colaboraron con el tema del transporte ya después de que se socializó el tema y todo. Ya ellos vieron que era necesario mi transporte y ellos ya me gestionaron con Bomberos Cerrito y me gestionaron el transporte. El transporte. Que gracias a Dios, y estoy muy agradecido con ellos por esta prestación del servicio, porque fue muy oportuna, porque como usted puede ver, aquí es una zona rural y es de muy difícil acceso uno decir voy a salir allí porque ya me recoge el carro o pasa la buseta. No, aquí las busetas pasan más o menos cada media hora, 45 minutos pasa una buseta. Entonces si una persona delicada se demora 45 minutos en recogerla, se es Esperando, complicado. se descompensa. Sí. Nos encontramos con la doctora Lidia Osorio, doctora en epidemiología, profesora de la Universidad del Valle en la ciudad de Cali. Doctora Lidia, queremos que le presente a la audiencia qué quiere decir el término equidad. Cuando uno habla como investigador, ¿qué es equidad? La equidad se refiere a esas diferencias que consideramos injustas, que no deberían existir. Ha participado en varios estudios, pero hoy nos queremos enfocar en investigaciones del grupo Amore, que ha medido la equidad en el acceso a servicios de salud. Cuéntenos cómo fue ese estudio y por qué es tan importante metodológicamente para el aporte a la planeación de servicios. De acuerdo, el proyecto Amore lo que busca es proveer evidencia sobre cómo estamos planificando los servicios de salud en las zonas urbanas, especialmente en aquellas que tienen un problema de congestión vehicular de tráfico, como la ciudad de Cali o Bogotá u otras en Latinoamérica y el Caribe. Lo que estamos observando es que la planificación de los servicios de salud, como por ejemplo la hemodiálisis, se está concentrando en ciertas áreas de la ciudad y esto está generando inequidad en el acceso. Entonces, la plataforma Amore ofrece la posibilidad para que los planeadores urbanos y los tomadores de decisiones puedan ubicar los servicios de salud sin generar inequidad, para que sea equitativo para todos y podamos acceder a estos servicios vitales. Nos encontramos en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Hemos venido a entrevistar a dos grandes expertos, la doctora María Fernanda Tovar, salubrista público, y el investigador profesor de la Universidad del Valle, Harvey Vivas. Vamos a entrevistarlos para conocer lo que opinan al respecto. He participado en el proyecto Amore porque realmente el proyecto Amore se corresponde con las necesidades que tienen los sistemas de salud de comprender cuáles son esas barreras de acceso que enfrenta la población para llegar a la atención. Sabemos que hay múltiples categorías de barreras de acceso, pero digamos en términos de lo que tiene que ver con que las personas efectivamente puedan tomar la decisión de ir a buscar un servicio, pues el tema de las distancias juega un papel determinante. Bueno, el tema de la segregación socioespacial y la segregación residencial tiene una íntima ligazón con las oportunidades que los sujetos, que los individuos tienen cuando se mueven dentro de las ciudades. Y precisamente las barreras a la movilidad constituyen uno de los obstáculos más profundos que encuentra, por ejemplo, la población que se encuentra en condiciones de discapacidad, que tiene problemas de movilidad, locomotrices o algún tipo de discapacidad en el interior de la ciudad. Pero esto se intersecta precisamente con otras características
en el caso particular de la ciudad de Cali, es que Cali es una ciudad de alta segregación socioespacial y residencial por color de piel, por condiciones de vulnerabilidad, pobreza, calidad de vida y por supuesto también por discapacidad. Por ejemplo, en las zonas de ladera vive una proporción importante de población pobre, de gran vulnerabilidad, pero también se combina con alguna población que tiene dificultades de accesibilidad a las centralidades de empleo, a los centros de recreación y por supuesto a los hospitales de primero, segundo y tercer nivel y a todos los servicios que la ciudad ofrece. En el núcleo de todo esto está el gran problema del derecho a la ciudad. Y en Cali se ve que para muchos grupos poblacionales esos derechos están coartados. Hola, doctora Alexander. Hola. ¿Qué más? Qué pena, qué bueno. Un gusto saludarte, doctora. Bienvenida. Gracias. Nos encontramos hoy con el doctor Alexander Rodríguez, quien es médico laboral, experto en derecho laboral y en muchos temas de asesoría a empresas de toda índole, pequeñas, medianas, grandes. Bienvenido, doctor Alexander. Gracias. Queremos que nos cuentes, en tu experiencia de médico empresarial, ¿qué pasa? ¿Cuál es el impacto cuando un trabajador tiene una enfermedad, llámese insuficiencia renal que requiere diálisis, o cáncer que requiere procesos de quimio y radioterapia? ¿Qué impacto tiene para el paciente y la empresa, en tu experiencia? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a conversar sobre estos temas tan interesantes y tan importantes, porque hablar de las patologías, principalmente cáncer, principalmente pacientes con insuficiencia renal, pues generan un alto impacto, no solamente en el paciente, en su familia, en la sociedad, sino también en el ámbito empresarial. Y cabe aclarar que en Colombia, nuestro sistema de seguridad social, si bien es cierto, tiene una cobertura casi que universal, pues encontramos en ocasiones barreras para el acceso de este tipo de pacientes. Entonces, ¿cómo lo podríamos abordar, doctora? De diferentes puntos de vista. Lo primero es que ese trabajador que tiene este tipo de patologías, pues primero su calidad de vida se va a ver menguada. Se va a ver reducida esa calidad de vida de ese paciente y principalmente una de las barreras que podemos tener de acceso es los sitios donde tiene que hacer las terapias. Uno quisiera que esos sitios estuvieran mucho más cercanos para ese paciente y lastimosamente cuando nos encontramos en ciudades intermedias, pues vamos a ver que esos sitios se encuentran mucho más alejados de los pacientes. Hay pacientes que tienen que desplazarse 2, 3, 4 horas para llegar solamente a su terapia de hemodiálisis. Y esas terapias de hemodiálisis se pueden demorar entre 3 y 4 horas. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Una primera situación es el tema del ausentismo laboral. Estos pacientes se van a tener que ausentar por un largo periodo de tiempo. Entonces, imagínense ustedes empresas pequeñas y las empresas grandes. Aquí en Colombia, el 90% de las empresas son pymes o mipymes, es decir, estamos hablando de empresas de menos de 50 trabajadores. Y tener estos trabajadores con este tipo de patologías, ¿a qué nos va a llevar? Pues que sencillamente su nivel de ausentismo se va a incrementar. Y máxime con el tema de las barreras de acceso que vamos a tener allí. Entonces, eso va a generar unos choques. ¿Choques entre quiénes? Choques entre el trabajador, el empleador y hasta su núcleo familiar. Ahora bien, cuando nos enfrentamos a las empresas grandes, pues las empresas grandes tienen un mayor músculo para poder solidificar y apoyar a ese trabajador. Trabajo social, las áreas de medicina del trabajo, es decir, todas estas áreas que van a permitir que la empresa pueda cobijar o apoyar al trabajador principalmente para sus desplazamientos. No obstante a ello, como les decía, una de las grandes limitantes es que en ciudades intermedias los sitios de hemodiálisis o para tratar el cáncer no están tan prolíferos. Entonces se tienen que desplazar a las ciudades capitales, Bogotá, Medellín, Cali. Entonces imagínense ustedes un trayecto de 3 horas solamente para hacer su hemodiálisis, que puede ser 3 veces a la semana. Entonces son 2 o 3 horas de ida, 2 o 3 horas de regreso más las 4 horas, pues la persona está todo el día en su tratamiento y asociado a eso que tiene que estar en compañía de un familiar. Entonces, al estar en compañía de ese familiar, pues eso genera un impacto a nivel de su núcleo familiar.
Entonces, en las compañías, y como les decía, en las compañías grandes, hemos tratado de brindarles apoyo a este tipo de trabajadores. Vuelvo y digo, con trabajo social, brindándoles un apoyo desde el punto de vista financiero. ¿Hasta cuándo? Hasta que hagan su proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. Porque ese es otro paso que hay que hacerlos con ellos, ¿no? Hay que orientarlos para que este tipo de patologías al final lleguen a un proceso de calificación de su pérdida de capacidad laboral ante los entes de la seguridad social.